Amados hermanos, bendiciones. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Qué gran alegría poder estar aquí en esta mañana para poder compartir la preciosa palabra de nuestro Señor, considerando lo que el Señor Jesucristo mismo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Qué precioso es ver que los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero también qué precioso ver que cada día nos vamos acercando más a su regreso, a su segunda venida. Y los discípulos, cuando estaban con el Señor Jesucristo, también no eran ajenos a ello. Los discípulos le dijeron y le preguntaron directamente a nuestro Señor Jesucristo con respecto o con relación a lo que iba a ocurrir antes de que ocurra el fin, antes del fin de los tiempos. El Señor Jesucristo les había dado a conocer que el templo de Jerusalén iba a ser destruido en totalidad y no iba a quedar ni de piedra sobre piedra, no iba a quedar en ningún momento, como lo dice en el capítulo 24, el versículo 2 de San Mateo. Y ahí es donde los discípulos le preguntan: Maestro, dinos, ¿cuáles serán estas señales, estas últimas cosas que van a ocurrir? Y amado hermano, creo que es una oportunidad muy prudente, muy adecuada, donde nosotros debemos de analizar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo con relación al fin del tiempo, al fin de este tiempo en la cual el Señor promete luego, seguidamente, vendrá por segunda vez. Y para iniciar, el Señor Jesucristo en el versículo 4 dice: mirad, que nadie os engañe, que nadie os engañe. Y le animo a que pueda compartir este breve devocional con aquellas personas que tal vez Dios está poniendo en su corazón, con el único objetivo de solamente leer la palabra de Dios, examinar las palabras de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos guíe a poder comprender su preciosa palabra. Y el Señor Jesucristo nos dice: mira que nadie los engañe. ¿Por qué? Que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy susceptibles a guiarnos por lo que dicen las demás personas. Somos muy influenciados por lo que dice tal vez un futbolista, un cantante, un político. Sin embargo, no analizamos lo que esta persona, por más famosa que es, no analizamos si eso lo que dice es bíblico o no es bíblico. Por lo tanto, ¿a quién debemos de acudir? Debemos de acudir a aquella persona quien nunca ha mentido. Y esa única persona es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la verdad. Por eso Jesucristo dice: mira, que nadie te engañe. Mira, prevé que nadie te engañe. Fíjate que el único quien debe de ser o a quien nosotros debemos de creer es a nuestro Señor Jesucristo. Y para esto Él empieza a describir en muchos versículos, en prácticamente 51 versículos, empieza a describir lo que ocurrirá a los finales de los tiempos. Y dice en el versículo 5, con este punto preciso: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mira que nadie te engañe. Y si alguien te dice: yo soy el Cristo, no le creas. Si alguien te dice: yo estoy haciendo milagros, yo estoy haciendo señales, yo tengo la cura tal vez para esa enfermedad incurable, por lo tanto yo soy el Mesías, no le creas. Amado hermano, tajante es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no viene con rodeos, sino que con firmeza dice: muchos se levantarán en mi nombre. Muchas personas vendrán en mi nombre y dirán que yo soy el Cristo, pero no les creas. No les creas, no seas parte de ese grupo de personas que siguen a aquella persona quien se hace o se denomina el Cristo. No te dejes engañar, mi amado hermano. Usted siga al único, al verdadero, al inigualable, a nuestro Señor Jesucristo. No se deje de engañar.
sígalo a Él. Y dice la Biblia, en primer lugar, con respecto a la apostasía que se iba a levantar o que se va a levantar a los finales de los tiempos. En segundo lugar, empieza a hablar acerca de lo que va a ocurrir en este mundo, en esta naturaleza, en esta sociedad, en este sistema político, no solamente político, sino también en este sistema religioso. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, dice el Señor Jesús. No te turbes, no te alarmes cuando escuches de guerras o rumores de guerras. No te alarmes, no te exaltes, no te inquietes, que no haya incertidumbre en tu corazón, en tu vida. Porque sabes que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Desde hace muchos años atrás, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y los movimientos independentistas del Asia, del África o la primavera de lo que nosotros sabemos en el Asia Menor, son todas estas guerras simplemente señales de lo que estamos cada vez más cerca al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como Él mismo dice, aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Lo estamos notando? Sí. ¿Es motivo para preocuparnos, para alarmarnos que ya es fin de los tiempos? No. Son solamente señales, amados hermanos. Es una señal de que el Señor Jesucristo cada vez está más cerca y gloria a Dios por ello. Un hijo de Dios recuerde que no se alarma, no se atemoriza por estas señales. Al contrario, se alegra su corazón. ¿Por qué? Porque finalmente verá a su Señor. Finalmente estará con su Señor para siempre. Usted lo que debe de guardar en su corazón no es alarma, mucho menos es un motivo para estar impaciente, intranquilo o atemorizado. No, usted tiene que guardar en su corazón alegría, gozo, porque como diría el libro de Apocalipsis, nosotros somos aquellos santos redimidos por parte de nuestro Dios, quien dice, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Nosotros anhelamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no anhela el regreso del Señor Jesucristo, quiere decir que tal vez su enfoque aún está en lo terrenal. Su enfoque aún está aquí en la tierra y aún su mirada no está en los cielos. Recuerde que el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 8 nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Su ciudadanía, nuestra ciudadanía está en los cielos, ahí donde está nuestro Señor Jesucristo, ahí donde Él ahorita está a la diestra de nuestro Dios Padre y está abogando por cada uno de nosotros. No debemos de atemorizarnos, no debemos de alarmarnos. ¿Está ocurriendo estas cosas? Sí. ¿Va a ocurrir con mayor intensidad en los últimos tiempos? Sí. Pero no debe de alarmarse vuestro corazón. Al contrario, que haya paz, que haya tranquilidad. Todo esto será principio de dolores, como dice el versículo 8. Todo esto simplemente será principio de dolores. Todo esto es una señal más de que el Señor está por regresar por segunda vez. Y el verso 9 dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y ahora se dirige a los discípulos y estas palabras también le dice a todos los discípulos de Jesucristo, no solamente en ese tiempo, sino de todos los tiempos. Y dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, ¿por qué seremos aborrecidos? Seremos aborrecidos porque nosotros seguimos las pisadas del Maestro, porque nosotros hacemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo no era de este mundo, por lo tanto, nosotros tampoco somos de este mundo. Vivimos en el mundo, sí, pero no somos en el mundo. Y como nosotros no somos de este mundo, entonces lo único que ocurre es que nosotros somos desconocidos
por las personas o por este mundo o por este sistema político. Amado hermano, cuando nosotros empezamos a ser aborrecidos o empezamos tal vez a ser despreciados por nuestra fe, no se desanime, porque la Biblia dice, dichosos, felices los que son aborrecidos por causa de mi nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo dice que esto aún mucho más se profundizará en los fines de los tiempos. Todo cristiano va a ser aborrecido por causa de su nombre. Todo cristiano, hijo de Dios, creyente de Dios, será aborrecido por su fe. Pero nosotros, mi amado hermano, debemos de continuar, debemos de estar firmes en quién nosotros estamos creyendo, nuestro Señor Jesucristo. Y lo que vemos aquí en el versículo 10 es que dice lo lamentable que va a ocurrir. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mire, mi amado hermano, a causa de la persecución, muchas personas van a tropezar. A causa de estar o seguir aquellas cosas que es lo que quieren escuchar, muchas personas tropezarán, muchas personas cederán y darán la espalda a su fe en Jesucristo. Y lo más lamentable de esto es que, como dice en la Biblia, unos a otros se aborrecerán. El odio estará latente dentro, no solamente tal vez del mundo, sino incluso dentro de las iglesias cristianas. Porque estará ahí personas que no tienen temor ni reverencia a Dios y que simplemente van a congregar o a inmiscuirse dentro de la iglesia para poder criticar, simplemente para poder airarse contra su otra persona y para que no haya perdón en ninguno de ellos. Fíjese, amado hermano, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando nosotros no estamos unidos al amor verdadero, entonces lo que va a ocurrir en nosotros es que ya no va a haber amor. ¿Cómo podemos dar amor si ni siquiera estamos allí en la fuente del amor que es Dios, en la fuente del amor que es Jesucristo? Por lo tanto, yo no puedo dar amor a las demás personas si cada día no me relleno, lleno de el amor de Dios, ese perfecto amor. Por lo tanto, dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará, se va a multiplicar la maldad, se engañarán unos a otros y se levantarán falsos profetas, profetas quienes ya no tienen tal vez ni siquiera el temor suficiente de que un siervo de Dios haya sido levantado por Dios para dirigir su iglesia y empiezan a criticar a los líderes de la iglesia, al pastor mismo, y empiezan tal vez a apartarse de la iglesia de sana doctrina. Esto es lo que va a ocurrir, amados hermanos, al final de los tiempos, y nosotros podemos ver que en la actualidad también ocurre lo mismo. Sin embargo, cuando nosotros leemos estas escrituras, nosotros siempre decimos, o quizás está en nuestra mente, que no va a ocurrir eso con nosotros, que tal vez otras personas se apartarán de la fe, que otras personas se odiarán, que otras personas no amarán con el amor de Dios, que otras personas se levantarán como falsos profetas o como falsos cristos, o que otras personas simplemente van a dar la rienda suelta a su maldad en sus corazones. Pero la Biblia nos dice, quien cree estar firme, mire que no caiga. Y que Dios nos libre a usted y a mí, mi amado hermano, a que no seamos de ese grupo de personas que se levanten como falsos profetas, como mentirosos, como aborrecedores de sí mismos, como personas que a quienes se les haya enfriado el amor y que el odio esté latente en sus vidas. Dios nos libre, mi amado hermano. Nosotros podemos caer así como muchas personas cayeron si es que no estamos en comunión con el Señor, si es que no estamos dependiendo de Él, no estamos agradeciéndole por su gracia, por su misericordia y por haber
habernos llamado a nosotros hijos de Él. Cuando nosotros ponemos nuestras prioridades antes de la voluntad de Dios, es ahí donde puede surgir una de estas cosas. Por lo tanto, mi amado hermano, debemos de tener muchísimo cuidado. Cuidado en el sentido de que podemos ser nosotros aquellas personas quienes Jesucristo está relatando aquí. No diga no, no diga no, porque eso de alguna manera va a hacer enorgullecer su corazón. Pero cuando nosotros nos ponemos a reflexionar y meditamos y decimos, yo puedo ser aquella persona, entonces buscamos la gracia de Dios. Y es cierto, nosotros no podemos tal vez a hacer la voluntad de Dios por nuestra propia cuenta, pero tenemos a Dios quien nos ayuda diariamente. Nosotros no podemos vivir en comunión constante con Dios, pero lo bueno, lo agradable de esto es que Dios nunca se va a apartar de nosotros y simplemente debe haber rendición en nuestros corazones. Una persona cuando se rinde no tiene ninguna salida, no tiene ninguna escapatoria, simplemente alza sus manos y dice me rindo, y entonces está a merced de aquella persona a quien se ha rendido. Y nosotros, si nos rendimos a Jesucristo, estamos a merced de nuestro Señor Jesucristo. Y qué precioso es saber que estamos a merced del mejor, tal vez, dueño del mundo, del mejor Señor del mundo, de aquel quien nunca nos va a abandonar, quien siempre va a estar con nosotros, de aquel quien siempre va a mostrar ese amor fraterno para con nosotros, un amor incondicional para con nosotros. Qué precioso es saber que nosotros no estamos rindiendo nuestras vidas a otra persona, quien va a usar nuestras vidas para su conveniencia, quien va a utilizarnos y una vez de que nos utilice nos va a echar. Qué precioso es saber que nuestro Señor Jesucristo no es así. Qué precioso es saber es que nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar con nosotros y siempre va a buscar lo bueno para nosotros. Y lo bueno para nosotros es que estemos siempre con Él. Mi amado hermano, Dios nos libre a desviarnos de su camino. Dios nos libre a criticar a los siervos que Dios ha puesto en su iglesia. Dios nos libre a comparar nuestro pecado con los pecados de otros y decir, mi pecado es pequeño y de ese es más grande. Dios nos libre, mi amado hermano, porque recuerde que si nosotros estamos o pensamos estas cosas, entonces no dude que en algún momento puede ceder ante la tentación del enemigo y puede enorgullecerse y apartarse de la fe de Dios. Dios nos libre de esto. Dios nos libre. Oremos. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Tú cuando inicias estas escrituras, Señor, y empiezas a hablar y dices que nadie os engañe. Señor, y cuando venimos a ti solamente encontramos verdad y queremos refugiarnos en esa verdad tuya, no en lo que el expositor dice, no en lo que los pastores tal vez digan, sino en lo que tú dices. En lo que tú dices por medio de tus siervos, en lo que tú dices por medio de aquellos maestros que tú has levantado, aquellos siervos tuyos que tú has levantado. Y queremos siempre analizar tu palabra, Dios. Ayúdanos a discernir esta buena doctrina, esta sana doctrina que proviene de parte de ti, para no caer, Señor Dios, en falsos testimonios o en falsos anuncios, falsas enseñanzas, bendito Padre. Y ayúdanos a nosotros también a estar preparados, Señor Padre, para no ser aquellas personas quienes compartan un evangelio tergiversado, quienes compartan, Señor, un mensaje que tú ni siquiera dijiste. Ayúdanos, Señor, oh Dios, y líbranos de ser esas personas. Rinde nuestras vidas ante ti, siempre, bendito Padre, a estar dependiente de ti, temerosos a ti, bendito Señor, que seas tú mismo de principio a fin en nuestras vidas, obrando para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amados hermanos.